a dar inicio, por favor, a la capacitación, a la segunda sección del día de hoy. Vamos a recordar antes temas que vimos el día de ayer. Segundo, pues, algunas consideraciones en cuanto a las conexiones virtuales. En este caso, hoy tenemos fuerte lluvia por Puerto Gaitán, lo que nos puede generar inconvenientes con la señal y pues la conexión, digamos, de internet y eléctrica en este momento. Pues al momento, como les mencionaba ayer, si tenemos algún inconveniente, esperamos 5 minutos en sala, mientras solucionamos. Dani Lizeth Carvajal, quien es mi comercial, estará pendiente y dando información al grupo. En caso de que se pasen 5 minutos, pues ella indicará que suspendemos la capacitación el día de hoy, posterior retomamos el día de mañana. Antes también quisiera probar sonido. Herbie Caicedo, buenas tardes. Hola, Arito, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Herbie? ¿Cómo me escuchas en ese momento? Arito, lo estoy escuchando fuerte y claro, 100%. Ok, Herbie, muchas gracias. José Antonio Carvajal, buenas tardes. José Antonio Carvajal, buenas tardes. Milton Mora, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi cabo Harold, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Milton. ¿Cómo me escuchas en este momento? 100 de 100. Ok, perfecto, muchas gracias. David Márquez, buenas tardes. Mi cabo, buenas tardes, bien, excelente, lo escucho súper bien. Ok, muchas gracias. Ya con esto, pues decimos que tenemos buena conectividad, buena conexión. Voy a permitirme a compartir pantalla. Pues recordemos ayer un poco, hablamos sobre las características Mi cabo no le escucha nada, ahora sí, ahora no le escucha nada, mi cabo. Ok, regálame un momento nuevamente, verifico aquí el sonido. En ese momento, ¿cómo me escuchan? 7-4. Ok. Entonces, okay. Listo. Entonces, hablábamos sobre las características de las serpientes, de la pupila, nos enfocamos también en la forma de la cabeza, del igual hablamos sobre la escama cefálica, la escama dorsal y también tocamos el tema de la dentición. Y en ese caso ya vamos a iniciar con el efecto tóxico del veneno. Entrando en materia, pues hablemos de una definición corta, una definición técnica del veneno. Es una secreción viscosa, blanco-amarillenta en algunos casos, de gran complejidad química. Su función principal es facilitarle a la serpiente la captura y digestión de la presa, ya que las serpientes no mastican, sino que engullen a sus presas para ser digeridas directamente. En general, los venenos se pueden clasificar en crotálico, botrópico, elapídico y lachésico. Son algunos venenos o compuestos venenosos que puntualmente aquí no vamos a hacer una descomposición físico-química, sino es como para entrar en el contexto de lo que es el veneno específicamente. Y aquí empezamos a ver como un poco sobre los componentes del veneno. Pues tiene algunas fosfolipasas que me generan miotoxicidad e inflamación. Y cuando hablamos de miotoxicidad, estamos hablando puntualmente que genera toxinas hemorrágicas, que inducen daño muscular de forma indirecta, o sea, hay daño muscular que me puede generar necrosis muscular, aporta
a que algunas lesiones se presenten a nivel muscular. Otros componentes son las metaloproteasas, los cuales me generan hemorragias. En estas alteraciones en el sistema hemostático generan hemorragias fuertes, hemorragias severas, y más si las personas en ese momento presentan algún síndrome compartimental en la cual me genera ruptura de algún vaso sanguíneo y vamos a tener una hemorragia severa puntualmente en este caso. Proteínas de un 90 a 95%. Otro componente son las serinoproteasas, los cuales me generan coagulación. En este caso, hace parte en este grupo la serpiente cascabel, que me genera, o su efecto es hemotóxico, lo cual genera coagulación a nivel circulatorio de las personas. Y otro componente, la LAO, lo cual me induce o me genera citotoxicidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que es la tasa de efectos tóxicos en una célula viva. Entonces empieza a haber muerte celular. Por ahí tenemos otros términos como el fibrógeno, lo cual me dice que es una proteína que participa en la formación de coágulos de sangre en el cuerpo y eso me ayuda o me aumenta la coagulación. Por eso, si no se controla fácilmente, si no se controla rápidamente, pues las personas pueden sufrir un tromboembolismo pulmonar por coágulos de sangre o puede presentar también infarto por lo mismo, por la gran acumulación de coágulos de sangre. La fibrina, que es otro término ahí como un poco diferente, que es la proteína principal en los coágulos de sangre que detienen el sangrado y sanan las heridas. En este caso, ahí me ayuda o me acelera la coagulación en la sangre puntualmente. Aquí vamos a ver un video, vamos a mostrar un video. Por favor, atención. No por ahora. Todavía no. ¿Puede mandarte? ¿Alguien tiene la manito levantada en ese momentico? Sí, señor. Te escucho. Claro, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, le comento, de momento me encuentro aún laborando, tengo el celular en baja batería, me conecto en promedio en unos 40 minutos que termine la actividad. Ok, Jaiber, entonces ten en cuenta, pues nosotros esta clase la estamos grabando, posterior enviamos el link, la cargamos al Drive, enviamos el link del video, pues para que tengas consulta y puedas visualizar toda la presentación, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias, buena tarde a todos. Con mucho gusto, Jaiber. Okay. Estoy de nuevo en Australia, lo que me recuerda que todo en este país trata de matarte, especialmente las serpientes y arañas. Y aquí, en el Parque Australiano de Reptiles, extraen el veneno de serpientes y arañas y lo usan para crear antídotos y salvar vidas. Veamos cómo lo hacen. Esta es, sin dudas, la habitación más peligrosa del país. Estás rodeado de serpientes venenosas del suelo al techo. Y lo único que las mantiene cerradas es esa pequeña cerradura. Sí, la cerradura y un fino vidrio. ¿Eso lo hizo una serpiente? Sí, un niño golpeaba el vidrio y le dije, no lo hagas. Y sus padres decían, está bien. Le dije, detente, la serpiente saltó. El niño fue muy bien. Y se sufrió. ¿De verdad? Sí, corrió. Salió gritando. En Australia mueren de 1 a 3 personas por año. Esta serpiente. La Organización Mundial de la Salud. Realmente son 120.000. No solo tenemos serpientes, tenemos el programa financiado por eso. Vamos a comenzar con una gran talbán de la costa. Bien. ¿Por qué comenzamos por una grande? ¿Cómo hacerlo? Dime qué debo hacer. Hermoso. Genial. Este es uno de los grandes. Vemos ahora. Sí. Espera.
Esto se siente absurdo. Puedes ver, quiere atacar. Las serpientes no son las que quieren volver atrás y quieren meter. Y está. ¡Oh, qué locura! Es mucho veneno en muy poco tiempo. Sí, hacense vueltas. Ahora estaremos un suave saco mezclando las venenosas sencillo. Esas son sutilles para conseguir unas tomas extras para tu ventana. Estamos preparando un poco. Y bien lo que dice. ¿Sí? Lo sacas, tienes el gancho, vuelves, es importante ser más rápido. ¿Te tiemblan las manos? Sí. Mira Sí. eso. ¿Cuánto veneno se necesita para hacer el antídoto? 15 serpientes para un solo frasco. El veneno evolucionó de la saliva y lo usan principalmente para atrapar y digerir presas. Cada especie tiene un veneno diferente diseñado para los animales específicos que cazan. El veneno era originalmente disparado dentro de la boca de las serpientes por los dientes posteriores y hoy casi 2/3 tienen colmillos traseros. ¿Por qué dientes traseros? Porque las glándulas venenosas están detrás de los ojos de las serpientes. Así que la distancia más corta para un canal es directamente hacia abajo, hasta la parte trasera de la mandíbula superior. En algunas especies, la presión evolutiva causó que los colmillos se movieran más y más hacia el frente de la mandíbula, mejorando su habilidad para atrapar y matar presas. Además de evolucionar la posición, también evolucionaban los colmillos mismos. Comenzaron como dientes comunes, lisos, con veneno fluyendo por sus lados, pero con el tiempo, en algunos linajes de serpientes, apareció una ranura en cada colmillo para canalizar el veneno. En algunas especies, esta se volvió cada vez más profunda hasta que formó un tubo hueco y ahora los colmillos literalmente inyectan el veneno en la presa. Pero esta no es la norma. Solo una de cada 7 serpientes del mundo tiene colmillos huecos. En Australia, por supuesto, casi todas las serpientes venenosas sí tienen colmillos huecos, así que filmamos estas tomas en macro para verlos de cerca. Esto está grabando. Sí. Cuando tú digas. Listo. Perfecto. ¿Listo? Sí. Sale disparado. Chorros de veneno. Hace mucho que no se lo está viendo. Sí, se entiende. No solo podemos entender las aquellos venenosas de también las evoluciones equivalentes a ti. Los americanos son más venenos más silvestres, algunas venenas iguales de los 5 o 7 veces más venenos silvestres. Suena horrendo. Lo que dices es que estas son las más venenosas del mundo y las crían para que sean más Sí, venenosas. son las serpientes. Solo responde a la serpientes 4, 5, 4. Hablamos con el experto en veneno Timothy Jackson, quien dice que producen más veneno porque es extraído regularmente, a diferencia de las salvajes. De cualquier forma, las serpientes en esta habitación contienen más veneno que casi todas las venenosas del mundo. Tenemos a la segunda persona de la película, su segunda y tercera de las venenosas. Una mordedura de una cobra real tiene veneno suficiente para matar 13.000 ratones. Sabemos esto porque un estudio de 1979 testeó el veneno de 25 especies diferentes en ratas de laboratorio. De esto, podemos estimar que el veneno de una mordedura de cobra real podría matar alrededor de 4 humanos. Aunque para ser precisos, debemos decir 4 ratones de tamaño humano. Afortunadamente, no se ha experimentado con personas. Una mordedura de esta taipán tiene suficiente veneno para matar 500.000 de ratas o más de 100 humanos. Así que, ¿por qué no ir a extraer su veneno? Vamos al siguiente. Es la taipán del secreto de la serpiente que tiene más venenosa. Puede dejar 7 100 más serpientes.
mala, son bastante más pequeñas de las que vimos antes, pero es necesidad, sobre todo negocios que empiezan bien. Sí. Extraordinario. La serpiente más venenosa. Eso fue rápido. Pues por sus manos. El concepto de la serpiente más venenosa es complejo, porque el veneno evolucionó específicamente para potenciarse contra sus presas animales. A su vez, las presas evolucionaron su resistencia al veneno. El teflón melero, por ejemplo, es casi completamente inmune al veneno de la cobra. Así que la letalidad de una mordedura depende de la serpiente, la presa y la cantidad de veneno inyectado. La razón por la que los científicos prueban venenos en ratas de laboratorio es para estimar la cantidad de antídoto que se precisa para neutralizar una mordedura. El veneno de serpiente es letal para nosotros porque estamos muy relacionados con su presa principal. Los roedores y los primates se separaron en la historia evolutiva solo hace 75 millones de años. Por eso compartimos mucho nuestra biología, desde la estructura celular a cómo nos coagula la sangre hasta nuestras señales nerviosas. Hay 4 formas en las que el veneno de serpiente lo puede matar. Puede ser neurotóxico, dañar tu sistema nervioso y tu cerebro al interferir con los neurotransmisores y los químicos que viajan entre neuronas. Puede ser hemotóxico y diluir tu sangre, evitando que las heridas sanen y causar hemorragias internas. Logra esto al afectar la maquinaria delicada del sistema de coagulación de sangre. El veneno también puede ser citotóxico y atacar las células, lo que causa severas ampollas, necrosis y muerte cerebral. También puede ser neurotóxico, destruir músculos y causar parálisis. La peor parte es que los venenos de serpiente pueden contener hasta 200 compuestos. La mayoría contienen una combinación de proteínas neurotóxicas, hemotóxicas, citotóxicas y miotóxicas. Por eso las mordeduras de serpiente son tan difíciles de atacar. No debes neutralizar solo una toxina, sino cientos de ellas, todas trabajando juntas para matarte. Hace 10 años que no marco la área, sí, No me gusta morder. sí, hace 10 años y medio, se hizo la celular, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue, resulté ser mucho eléctrico, científico, se Charlie decía sobre el campo, niño, ya es científico, Pero, ¿qué es exactamente el antídoto y cómo se inventó? En 1870, un médico militar británico, Edward Nicholson, se encontraba en Birmania. Bueno, en ese momentico vamos a dejar el video allí para los que me están escribiendo por el chat de la reunión. Este video lo vamos a compartir a través de un link para que lo descarguen directamente del Drive, ya que por su peso no se puede compartir directamente a través de WhatsApp. ¿Listo? Lo que muestra el video, considerando todos los problemas, digamos, en cuanto a reproducción, en cuanto a audio, es que en Australia puntualmente tienen ese laboratorio donde hacen la extracción y la producción del suero antiofídico, dependiendo de la serpiente o para cada especie en específico, y que puntualmente allá hasta la persona más pobre, más vulnerable, pues tiene acceso a este suero antiofídico, a diferencia de otros países que solo la persona más rica o solo la persona que más dinero, de mayor poder adquisitivo tiene, puntualmente puede acceder a este veneno. ¿Listo? Entonces, para que no se me preocupen, vamos a compartir el link una vez terminemos esta capacitación para que puedan descargar toda la información y los documentos que hacen falta para consulta.
Entonces, vamos a hablar de dos casos, voy a mencionar dos casos cercanos de accidentes ofídicos o mordedura de serpiente. Uno ocurrió en marzo del 2006, puntualmente a las 8 de la tarde, a las 18:00 horas, y es como el caso clínico 1, Puerto Alicia, en Puerto López, paciente de 27 años, el cual sufre mordedura por serpiente, importancia médica, conocida como cuatro nariz pelo de gato. Signos y síntomas iniciales: dolor local, dolor progresivo hacia la rodilla, examen médico visual, marcación de dos orificios, separación de 10 milímetros entre el uno y el otro, enrojecimiento en pierna derecha a altura del gemelo. Examen diagnóstico: tiempo de coagulación, tiempo de protombina, severidad del envenenamiento moderado, administración del suero, prueba de sensibilidad, administración de 3 viales de suero antibotrópico polivalente a las 23:30, o sea, 5 horas y media después del accidente ofídico pudieron administrarle medicamento por o debido a los tiempos de desplazamiento donde se encontraba desde Puerto Alicia hasta llegar a Puerto López, y que el médico realizara los exámenes diagnósticos y pudiera determinar el nivel de la severidad del envenenamiento para determinar qué dosis, en ese caso, qué administración del medicamento del suero antiofídico iba a realizar. Reacción del suero: mareos, vómitos, dolor general del cuerpo, ansiedad y diarrea. Evolución y alta positiva sin secuelas y salida de la clínica 24 horas después, sin ningún tipo de secuela. Digamos, le sucedió a un compañero de trabajo hace, pues, digamos, ya un par de años. Segundo caso, caso clínico 2, abril del 2008, siendo las 18:30. Entonces, miremos que hay una coincidencia en el horario puntualmente posterior a las 18. Recordemos que lo mencionamos el día de ayer, donde hablábamos puntualmente que este tipo de serpientes, las Viperidae, familia de la Viperidae, o las Boidae, que son los constrictor puntualmente, pues son serpientes nocturnas. Por ende, es muy frecuente que se generen ese tipo de accidentes en horas de la noche. Puerto Gaitán, Meta, paciente de 55 años, el cual sufre mordedura por serpiente de importancia médica, cuatro nariz pelo de gato. Entonces, esta serpiente indica también que es la que más genera accidentes a nivel mundial, por la cual, digamos, muchos pacientes ingresan a urgencias de las diferentes clínicas, de las diferentes hospitales, por algún tipo de envenenamiento por la mordedura de la Botros puntualmente, y que incluye la cuatro nariz pelo de gato, la cuatro nariz llanera que se denomina. Signos y síntomas: dolor local, dolor progresivo hacia la rodilla. Examen médico visual, marcación de dos orificios, enrojecimiento en cuarto dedo del pie derecho. Examen diagnóstico: tiempo de coagulación, tiempo de protombina, severidad del envenenamiento moderado, administración del suero, prueba de sensibilidad, administración de 2 viales de suero antibotrópico polivalente a las 20:30, 2 horas y media después de que se generara el accidente ofídico. Reacción del suero: sin ningún tipo de reacción. Evolución y alta positiva sin secuelas y salía de la clínica 24 horas después. Entonces, ya con esos dos casos, y este segundo caso corresponde a mi suegro, puntualmente el padre de mi esposa, y que en 2 ocasiones ha sufrido ese tipo de accidentes por envenenamiento físico, ya digamos que es llanero desde pequeño de nacimiento, y pues se mueve mucho en la sabana, y en esas 2 situaciones, en 2 condiciones diferentes, ha generado, digamos, accidente ofídico. Quizás ustedes conozcan otro tipo de accidente, han verificado, lo han atendido en algún momento. Lo cierto es que es la importancia concluir siempre con el traslado del paciente al centro asistencial para que sea administrado el suero antiofídico correspondiente a la mordedura de serpiente.
Vamos a empezar a desglosar un poco lo que me genera o los efectos que me genera cada grupo de serpiente o cada familia o incluso cada subfamilia puntualmente. Recordemos que el género Crotalus corresponde o es categorizado puntualmente por la serpiente cascabel, una de las más peligrosas. En ese caso, el envenenamiento crotálico, perdón, me genera es un veneno miotóxico que genera radiomilosis, la cual es la descomposición de los músculos dañados que causa la liberación del contenido de las células musculares en la sangre. Es neurotóxico que ataca el sistema nervioso central. ¿Alguien tiene? José Antonio, ¿tienes tu micrófono abierto? Ok, listo. Nefrotóxico va a afectar, es la sustancia encargada de afectar o destruir los riñones puntualmente y genera un efecto desfibrinante. Es la pérdida de la capacidad coagulante. Se caracteriza por la formación de acumulaciones anormales de sangre espesa o coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Esos son algunos de los efectos que puede generar la mordedura de la serpiente cascabel puntualmente, que ya vamos a ver más adelante el tema de la administración del antiveneno y algún medicamento que está permitido, contemplado para el manejo de ciertos efectos en el organismo. Otro, pues, es la más conocida, la que más genera envenenamiento a nivel mundial, que son las botros, en este caso el envenenamiento botrópico, del género Botrus puntualmente es proteolítico, es la degradación de la proteína mediante enzimas específicas o por degradación intracelular, causando hemorragias. También puede generar descomposición del tejido muscular y necrosis. Adicionales, hematizante es la hinchazón causada por la acumulación de líquidos en los tejidos, coagulante, desfibrinante, ya tenemos los términos, ya hablamos de los términos de desfibrinante, hemorrágico, necrosante, muerte celular, muerte muscular y nefrotóxico, puntualmente también dañino para los riñones, que es algo de lo que nosotros en medida de primeros auxilios o incluso medida de atención prehospitalaria es lo que debemos de empezar a proteger. Identificar qué serpiente generó el accidente y empezar a trabajar en función de proteger órganos vitales del organismo, sin decir de que vamos a administrar en la calle el suero antiveneno. El apídico género Micrurus o Micruroides es fundamentalmente neurotóxico, es una de las más peligrosas considerada aparte de la serpiente marina, es paralizante, inicia con efectos parálisis de la respiración, por lo cual las personas pueden generar paro respiratorio, seguido de ello paro cardiorrespiratorio, porque básicamente lo que hace es neutralizar o parar el sistema respiratorio inicialmente. Pero en algunos casos tiene que ser un efecto miotóxico, entonces daña o genera toxicidad a nivel intracelular. Como consideraciones, digamos, para ese tipo, consideramos que lo mencionábamos el día de ayer o la capacitación del día de ayer, que es una de las menos probables que se me genere un accidente por la coral. Sin embargo, al momento de generarse, es una de las más peligrosas porque ataca sistema neurotóxico. Recordemos que en 6 segundos aproximadamente ya el veneno ha iniciado a hacer efecto a nivel del organismo. Por ende, hay unos malos procedimientos que realicemos torniquetes, ya son insuficientes y no va a generar ningún aspecto positivo en el momento que tengamos ese tipo de situación. Aquí voy a hacer una alerta con esta presentación que vamos a ver en adelante. Algunas de las siguientes imágenes de la presentación son muy gráficas y pueden causar molestias o impresión a algunas personas. Por ende, pues sí, consideremos ahí, vamos a ver casos o situaciones con agravantes serios por
la mordedura de algunas de las serpientes. Pues hablamos de algún efecto tóxico, neurotóxico, pues hablemos de que causa bloqueo neuromuscular, el facies muscular, que se denomina párpados caídos, movilidad ocular o reduce la movilidad ocular, visión borrosa, parálisis del músculo de la deglución, sólidos y líquidos, diafragma y parálisis de respiración. Y esto lo genera la serpiente cascabel, adicional la coral verdadera, la Micrurus, son serpientes que generan efecto neurotóxico, y hablemos de toxicidad, tóxico, y neuro es el sistema nervioso central. Eso es el efecto del veneno de la cascabel y de la coral verdadera. Ahora hablemos de otro tipo de serpientes como las Viperidae o la familia Botros, entre otros. Son efectos hemocitotóxicos, o sea, hemorrágico. Citotóxico quiere decir puntualmente celular, o sea, ataca el sistema circulatorio y el sistema celular, generando efectos necrotices, hematizantes, coagulantes y anticoagulantes hemorrágicos. Causan daño en plaquetas, glóbulos rojos, factores de coagulación, riñones, dolor, inflamación, hemorragia, formación de fibrenas, necrosis de tejido y muerte, pues como podemos observar ahí en las imágenes que tenemos en la presentación. Aquí vamos a empezar a ver un poco sobre algunos signos puntualmente que podemos observar al momento de la valoración del paciente por envenenamiento botrópico. Edema, recordemos que es inflamación por líquidos a nivel muscular, hemorragias y necrosis, y la necrosis que me va a generar puntualmente una amputación del miembro. Efectos locales agudos, edema, hemorragia y necrosis puntualmente. Envenenamiento botrópico, efectos locales, edema, ampollas, equimosis, hemorragias y necrosis del músculo esquelético, generando pues así complicaciones como la amputación del miembro o la amputación de la zona afectada puntualmente. Son imágenes reales, son imágenes tomadas directamente de libros o documentos científicos o documentos a nivel nacional, los cuales se les va a compartir a ustedes vía link o vía WhatsApp puntualmente, si me permiten. Envenenamiento botrópico, disturbios hemostáticos, falla renal, SHOT, gingivorragia, quiere decir que es sangrado de las encías en la persona, hematuria, que es sangre en la orina puntualmente, y hematomas a nivel, digamos, local o a nivel general del cuerpo, más si se trata de accidentes en niños puntualmente. Seguimos. El envenenamiento botrópico me genera pérdida permanente del tejido y de la habilidad, generando síndrome compartimental. ¿Y esto basado en qué? En que por la inflamación, por el edema, se estira mucho el músculo hasta que llegue un momento donde se va a reventar el músculo, genera limitaciones del movimiento y amputaciones por ese tipo de situaciones. Y en este caso es lo que hablamos, que no es recomendado aplicar torniquetes, y menos si son torniquetes improvisados. Y cuando hablamos de torniquete improvisado es coger una correa, coger alambres, cordones, porque se ha visto en imágenes y en casos reales ocurridos en Colombia que con alambres en algún momento generaron un torniquete, y pues el edema lo que generó fue cortó el músculo por el tipo de inflamación que tenía en ese momentico. Entonces lo que vamos a generar es una iatrogenia. Recuerden que el veneno ingresa al organismo y empieza a actuar en 6 segundos aproximadamente. Ya empezó a actuar. Si el efecto es neurotóxico, ataca directamente el sistema nervioso central directamente. Y si el sistema es el efecto es hemorrágico, hemocitotóxico, pues llega al sistema circulatorio e inicia a hacer su trabajo directamente, por lo cual el torniquete es lo menos indicado y lo menos probable que vaya a evitar de que el veneno continúe hacia las partes, digamos, proximales al corazón.
Envenenamiento trópico, mire que secuelas que pueden incapacitar a la víctima, pues un síndrome compartimental como lo observamos en la imagen del lado izquierdo, y ya eso a la final generó la amputación del miembro inferior del paciente. Entonces, vemos y observemos, digamos que son secuelas, digamos, graves por el tipo de envenenamiento, y en este caso ya estamos hablando de un envenenamiento severo. Hay 3 tipos de envenenamiento, que es leve, moderado y severo, y va en función de qué tanto veneno inyectó la serpiente o la víbora puntualmente. Y adicional, ¿cuál fue la serpiente que generó el accidente ofídico? Ya ahí, esos son algunas lesiones, algunas lesiones del envenenamiento trópico. Puntualmente vamos a hablar del envenenamiento crotálico la cascabel o la serpiente o víbora cascabel. Efecto neurotóxico y mionecrótico. Entonces, primero neurotóxico me genera facies neurotóxicos y, como podemos observar en los 2 pacientes que están allí, generan párpados caídos. Y cuando ya es en ese momento que estemos observando estos síntomas que son, digamos, un poco tardíos, pues vamos a decir y a confirmar que el envenenamiento se dio por una serpiente, sea cascabel o incluso puede ser una serpiente coral o coral verdadera, que también me genera los mismos efectos. Y hematuria, igualmente recordemos que hematuria es presencia de sangre en la orina. Y ya en ese momentico hay daño renal, básicamente. Nosotros debemos de proteger. Recordemos que la persona APH o la persona de atención prehospitalaria, que basa más allá de solo primeros auxilios, debe de reconocer rápidamente cuáles son los síntomas iniciales, cuáles van a ser los síntomas secundarios y empezar a trabajar en función de proteger. Y en este caso, si tenemos que proteger los riñones, es básicamente con hidratación al paciente, porque estamos generando neutralización. El agua, digamos, es un componente, es un mayor neutralizante, y lo que genera es que empiece a neutralizar, digamos, o a disminuir el daño generado por el veneno en los riñones. Y esa es la primera forma de hidratar. La segunda forma de hidratar es administración de solución salina al 0.9%. La solución salina. No vamos a administrar otro tipo de medicamento porque podemos generar, bueno, medicamento no, otro tipo de solución, ni lactato, ni destroza porque podemos alterar algunos síntomas, bueno, complicar al paciente. Solución salina normal al 0.9%, ya vamos a ver qué dosis puntualmente. Envenenamiento lachésico, efecto coagulante, hipotensora. Hipo, pues recordemos que es baja tensión. En este caso, entonces genera bajos niveles de tensión arterial en las personas. La famosa lachesis mutamutua, me muestran la imagen, y secuelas que pueden incapacitar, a la víctima. Otro tipo de envenenamiento lachésico, pues aquí hablemos que esa necrosis que se observa en la imagen me puede generar y me va a generar amputación del miembro, quizás digamos desde la parte básicamente alta, cerca al pliegue o cerca a la unión de la pelvis, del muslo, básicamente. Estos son algunos efectos que se pueden generar. El envenenamiento del apídico, que es puntualmente la serpiente coral, me va a generar también efecto neurotóxico, y ese me genera facies neurotóxica, que es párpados caídos. No sé si en algún momento bomberos presentes aquí o compañeros, digamos, de la industria han presenciado algún paciente con esos síntomas y hemos observado puntualmente el efecto del párpados caídos. Severidad de la siguiente, pues va en función de la cantidad de veneno inoculado en las personas. Pueden ser, digamos, botrópico, crotálico, lachésico, el apídico, y empezamos a hablar de leve, que son algunos síntomas que vamos a observar
signos y síntomas que se van a observar en el paciente. Leve para eutrópico. Si después de 6 horas de observación la reacción local es leve y con edema localizado en la zona agredida y no presenta síntomas ni compromiso sistémico, ni hay variaciones importantes en las pruebas de laboratorio. Moderado, cuando el tiempo de coagulación se presenta prolongado o incoagulable, leucocitos, leucocitosis, ¿sí? Con neutrofilia moderada con presencia de edema que tiende a extenderse, dolor, equimosis, puede haber gingivorragia, proteinuria y hematuria moderada. Proteínas en la orina, sangre en la orina, gingivorragia, recordemos que es sangre por las encías del paciente. Severo, si la sangre es incoagulable a pesar del tratamiento específico inicial, reacción local intensa con edema progresivo, flictenas y equimosis a distancia, se presenta hematuria con oliguria y anuria, gingivorragia, epistasis y melena. Hay riesgo de shock por colapso periférico dentro de las primeras 24 horas, además la disminución súbita del hematocrito pone de evidencia de hemorragia interna, el riesgo de necrosis es alto. Y aquí ya todos estos síntomas o signos los vamos a observar a través de exámenes clínicos o paraclínicos puntualmente. Lo que a nuestro alcance está, voy a activar la cámara un momentico, a nuestro alcance está sin ser, digamos, sin estar, digamos, dentro de un hospital, es realizar en un tiempo de coagulación. Voy a activar aquí, voy a dejar de presentar un momentico. Y voy a activar mi cámara. Entonces hay una forma que si contamos con los elementos no necesita, digamos, tener un conocimiento especializado. Básicamente es utilizar un tubo de laboratorio donde sea un tubo seco puntualmente. No vamos a utilizar ningún tipo de aditivo, que no tenga ningún tipo de aditivo. Puntualmente el de tapita morada no tiene ningún tipo de aditivo, es un tubo seco. Vamos a tomar una muestra, yo les compartiré un video al WhatsApp una vez terminada la capacitación. Entonces tomamos una muestra de 2-3 centímetros, aproximadamente 3 ml de sangre del paciente o de la paciente que sufrió la mordedura de serpiente y lo colocamos en este tubito, sangre venosa, lo colocamos en este tubito, vamos a esperar 10 minutos aproximadamente inicial. Si en 10 minutos nosotros, digamos, volvemos y lo que hacemos es lateralizar y no hay coagulación rápida en esos 10 minutos, es porque, digamos, que el grupo o la serpiente que pertenece no corresponde a la serpiente cascabel. Eso es cuando no logramos identificar rápidamente la serpiente agresora. Y con eso empezamos a descartar qué serpiente o qué grupo de serpiente. Recordemos que unas generan efectos coagulantes y algunas generan efectos anticoagulantes. Entonces, nosotros tomamos una primera muestra del paciente, la introducimos aquí, miremos como la viscosidad, antes de introducirla aquí, la viscosidad de la sangre. Y en función de esa viscosidad es que vamos a generar un comparativo en 10 minutos inicialmente. El Instituto Nacional de Salud le denomina a esto la prueba de todo o nada. Pero recuerden, esto, si yo lo hago solo para coagulación, me estoy determinando que la siguiente es crotálico, o sea, serpiente cascabel. Prueba del todo o nada. Entonces yo puedo determinar. Retiro, tomo los 3 ml con una jeringa normal de 3 centímetros o de 5. Bueno, ya ustedes definen. Tomo 3 centímetros aproximadamente. Verifico viscosidad, lo introduzco aquí, lo dejo en esta posición vertical, 10 minutos aproximadamente. En esos 10 minutos lo que hago es ladearlo. Este fue, digamos, tomado hace un ratico, ya 20 minutos aproximadamente, de una persona que, digamos, no tiene ningún tipo de situación. Ahorita les comparto un video, hecho por nosotros aquí para mostrarles cómo se hace la prueba. Esperamos esos 10 minutos. Luego, si no existe coagulación o al contrario, tampoco existe una que se diluye mucho la sangre, se pone más líquida la sangre,
pues no vamos a decir todavía o a suponer de qué tipo o qué grupo de serpiente pertenece. La dejamos 10 minutos más aproximadamente. ¿Esto cuándo lo hacemos? Cuando los tiempos de desplazamiento son muy largos antes de llegar a un centro asistencial, porque si no, ellos allá van a hacer esa misma prueba inicialmente para empezar a descartar qué grupo o qué serpiente posiblemente fue la especie agresora. ¿Claros hasta allí la información? Sí, mi cabo. Sí, mi cabo. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Ok. Entonces continuemos acá. El accidente crotálico, el tipo de accidente, entonces leve, si después de 3 horas no hay faciez neurotóxica, entonces recordemos que es un signo tardío. La faciez neurotóxica es cuando ya hablamos de párpados caídos, moderado. Si hay faciez neurotóxica y mioglobinaria moderada, sin daño renal ni parálisis respiratoria, eso ya cuando hablamos de estos tipos de términos así ya más avanzados, se hacen con pruebas de laboratorio, ¿sí? Ya no los podemos hacer, digamos, en el campo donde ocurrió el evento, y normalmente cuando trabajamos en áreas donde hay presencia de estos animales, pues es importante y se contempla que tengamos con nosotros un kit básico para iniciar tratamiento antes de llegar al centro asistencial. Ese tratamiento me ayuda a aumentar la probabilidad de vida en una persona, incluso no solo la vida, sino la cantidad de evitar la cantidad de secuelas dañinas en el organismo o en la persona. Severo paracrotálico, si se presenta faciez neurotóxica que aparece en las primeras 6 horas. Anuria, la muerte puede ocurrir dentro de las primeras 24 horas. En los casos tratados con suero antiofídico en dosis suficiente dentro de las primeras horas, el riesgo de muerte disminuye. Y aquí viene un tema puntual, que en función de la gravedad o la severidad del envenenamiento, asimismo viene la administración del suero antiofídico, si es botrópico, crotálico, lachésico o anticoral. Recordemos, ayer lo hablábamos, que en Colombia en ese momento la producción del suero anticoral es muy escaso, o mejor dicho, el suero anticoral es muy escaso a nivel nacional porque no se consiguen casi estas especies, y las pocas que se consiguen, las personas lo que hacen en primera medida es matarlas. Lachésico leve, si después de 6 horas la reacción local cutánea es leve y no hay alteración en los exámenes de laboratorio. Moderado cuando hay equimosis, edema, dolor progresivo, hay alteración de la presión arterial, hipotensión, y hay alteración de la conciencia, agitación y somnolencia. Severo cuando el edema, dolor, equimosis y flictenas son ampollas, recuerden, aparecen de forma progresiva, hay hipotensión arterial, náuseas, vómitos, diarrea y la sangre incoagulable. Entonces, mire que esto es lo contrario al accidente crotálico. El lachésico genera anticoagulantes, o sea, no se va a coagular fácilmente, a diferencia del crotálico. El crotálico rápidamente me va a coagular, y esta coagulación a nivel arterial, a nivel venoso, me va a generar coágulos y posiblemente un trombo o incluso un infarto. Recordemos que el infarto es circulatorio y se puede dar por coágulos de sangre a nivel venoso o a nivel arterial. El lapídico leve, si antes de los 30-60 minutos no hay facies neurotóxico. Miren que aquí ya digamos, la facies neurotóxica es mucho más rápido. Aunque es tardío, no es de una que se va a presentar, pero los primeros 30-60 minutos, y es párpado caído. Y el lapídico es puntualmente la coral verdadera. Moderado, si en las 2 primeras horas se presenta la facies neurotóxica sin dificultad respiratoria. Severa si se presenta facies neurotóxica con dificultad para respirar y deglutir, y estado de coma. La muerte puede sobrevivir en las 4 a 6 horas posteriores a la mordedura. Por eso se considera, digamos, una de las mordeduras más peligrosas fuera, aquí en Colombia, fuera de la serpiente marina puntualmente, la mordedura de serpiente coral. Primeros auxilios y manejo prehospitalario del accidente ofídico. Por el momento, digamos, la información brindada. Bueno, David tiene manito levantada, no te había observado. Mi cabo, qué pena, es que no sé si está presentando, no estoy viendo, yo no estoy viendo presentación.
Sí, señor, estoy presentando. Recuérdame, de un momentico vuelvo y hago desactivo en modo compartir. Muchas gracias. Ok. Ok, entonces digamos que... David, muchas gracias ahí por la observación, ¿no? Entonces digamos que aquí terminábamos la tablita. Igual esta presentación se la voy a compartir igual para no repetir lo mismo. Entonces, que si es leve, moderado o severo, va en función de algunos síntomas y signos observados en nuestro paciente a nivel prehospitalario o a nivel intrahospitalario. Ahora sí le preguntaba, ¿es clara la información brindada hasta el momento de lo que venimos hablando de los efectos tóxicos del veneno? Sí, señor, claro que sí. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a hablar un poco sobre los primeros auxilios y manejo prehospitalario del accidente ofídico. Recuerden, primeros auxilios es lo básico que podemos hacer. La atención prehospitalaria va más allá. Y cuando empezamos a trabajar atención prehospitalaria es cuando empezamos a suponer qué puede presentar con el tiempo, con las horas de evolución el paciente y empezamos a trabajar en función de eso. Claro está, no por criterio personal, sino considerando el aval o la autorización de un médico para tratar ese tipo de situaciones. Incluso a nivel, digamos, intrahospitalario, digamos, a diferentes regiones, diferentes departamentos, municipios de Colombia, pues no vamos a tener, digamos, un consenso médico para decir, este es lo que manejemos en esta presentación, es lo que se ha determinado con algunos médicos conocidos en algunas capacitaciones que he recibido referente al tema, con médicos venezolanos de los países, digamos, vecinos, Ecuador, ecuatorianos, entre otros, y con algunos médicos de la región Orinoquía para empezar a decir, venga, esto lo podemos hacer si el médico con el que estemos hablando, con el que tengamos una comunicación directa, nos permite, y más pues si contamos con este recurso para aplicar un buen manejo prehospitalario. Recuerden, y esto va en función de los tiempos de desplazamiento. Una cosa es que el accidente se presente a nivel urbano, que los tiempos de desplazamiento, no sé, máximo 30 minutos de llegar de mi casa al centro asistencial. Esperemos que en ese centro asistencial cuenten con el suero antiofídico, por lo menos el polivalente. Y si es envenenamiento rural, conozco que ha habido escenarios donde son 8, 10 horas, 15 horas de desplazamiento para llegar a la ciudad más cercana, donde pues ya el envenenamiento ya digamos ha abarcado gran parte del cuerpo de la persona. Indicaciones ante un accidente ofídico, puntualmente vamos a decir qué no se debe hacer: no correr, no ingerir alcohol, no cortar la piel, no chupar el sitio de la mordida, no hacer torniquete, no curanderías, aunque respeto mucho el tema de la medicina ancestral, no automedicarse, entre otra cantidad de cosas. Sin embargo, pues el tema de la medicación lo vamos a consultar con un médico para que él determine si se puede o no se puede, en función de que si la persona es o no alérgica a algún tipo de medicamento. No debemos de administrar algunos medicamentos como el diclofenaco, puntualmente, que para aliviar el dolor, ya que el diclofenaco nos puede generar problemas gastrointestinales, así como aporta o ayuda al daño renal por el efecto con el veneno de la serpiente. Entonces, ¿qué hacer al alejarse del animal? Recuerden que la serpiente puede morder 1, 2, 3, X cantidad de veces si se siente amenazada. Incluso pues ya la inoculación del veneno pues va a ser menor, a diferencia de la primera, porque no es que fabrique veneno constantemente, sino que tiene unas glándulas donde produce el veneno, que es el suficiente. Recordemos que para lo primero que utiliza la serpiente el veneno es para inmovilizar a la presa y poder engullir así sus alimentos. Mantener la calma y la quietud. Recordemos que si nosotros, pues, bueno, aunque es difícil que si a uno lo muerde una serpiente vaya a estar calmado cuando uno ya sabe que digamos que la vida está en peligro, pero lo que se requiere
o que se recomienda puntualmente es que siempre se mantenga la calma, porque al momento de yo acelerarme, pues voy a generar, digamos, excitación cardíaca, y esa excitación cardíaca va a hacer, digamos, que si el efecto es hemotóxico, pues va a viajar rápidamente por el torrente sanguíneo y va a generar daños o secuelas mayores. Pedir ayuda, sí, claro, importante. Llamar a la emergencia, solicitar una ambulancia, y si no, pues iniciar traslado rápidamente al centro asistencial, evitar mover mucho a la persona, evitar que la persona camine, entre otras cosas que podemos hacer para que la persona no genere, digamos, esa excitación cardíaca. Procurar la salida de la sangre del sitio de la mordida sin hacer cortadura, no recomendado, y eso hace parte de un documento que le vamos a compartir, los 11 no de la mordedura de serpiente, y no está contemplado corte en cruz y chupe, succione el veneno. Recuerden, el primer concepto es que en 6 segundos aproximadamente el veneno ya ha iniciado su efecto de toxicológico a nivel del cuerpo. Recuerda, si es hemotóxico a nivel circulatorio y si es neurotóxico a nivel celular, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si yo corto en cruz y succiono, pues el veneno puntualmente no va a estar allí localizado. Va a haber un residuo, va a haber un residual del veneno en la zona de la mordida. Pero si la persona que succiona tiene alguna lesión en la boca, en las encías, en el paladar, pues va a resultar envenenado también, y no puntualmente por la mordedura, sino por el procedimiento de succionar. Y cuando realizamos el corte en cruz, que es que lo hemos visto en películas, y eso, digamos, pues no debemos de creer mucho lo que vemos en las películas, es que generan un corte en cruz, y eso puede ayudar que si el envenenamiento es moderado y severo de la serpiente, pues va a generar edema, y ese edema va a generar un síndrome compartimental más rápido, porque ya tiene, digamos, por dónde se puede continuar destrozando, digamos, la piel o abriendo la piel puntualmente y el músculo de la persona. Entonces, y otro concepto es que hemos visto fotos donde las serpientes tienen la boca abierta y el colmillo mide aproximadamente 3 a 4 centímetros, y entonces yo no voy a tener tanta presión de succión para aspirar ese veneno a 3, 4 centímetros del músculo, que incluso en algunos casos, dependiendo de la contextura de la persona, puede llegar directamente al hueso. Entonces no voy a tener tanta fuerza en mi boca para aspirar ese veneno y tratar de eliminarlo. Entonces, no recomendado en ningún caso realizar cortes, y menos realizar succión de la lesión. Lavar la herida con jabón y desinfectar. Tener en cuenta la hora del accidente. ¿Y por qué el tema de desinfección? Puntualmente, porque yo les mencionaba, así no sea una serpiente de importancia médica, pues tiene un foco de infección en la boca, ya porque son, digamos, rastreras, porque comen animales que se encuentran, digamos, en el camino puntualmente. Entonces, por eso se debe de evitar la infección. Se debe lavar con un jabón neutro o jabón rey puntualmente. Tener en cuenta la hora del accidente, y esto es para empezar a determinar qué signos y síntomas me va reflejando la persona. Aumento del dolor, ya aumento del edema, u otros síntomas o alteraciones en el cuerpo de la persona. Identificar el animal, coral, víbora o no venenosa. Pues una mala práctica es que mate la serpiente y llévela. No, en lo posible no lleve. Si puede tomar una foto, una persona tome una foto, reconozca algunos rasgos del género u otros, es cascabel, es una serpiente coral. Ya con esa información se la puede brindar al médico, y es suficiente para que no tenga exposición, ya que una vez atendí un evento por mordedura de serpiente, y el paciente lo tuvieron que evacuar en avión ambulancia, y el paciente llegó al sitio, al aeródromo, con la serpiente en una bolsa. Y entonces recordemos que así la serpiente esté muerta, ellos tienen unos tiempos de más donde los nervios están haciendo efecto y puede generar una segunda lesión a la misma persona o una lesión a otra persona. Entonces reconozcamos algunos
Características, decimos es una coral y ya con esa información nos vamos. Es una cascabel, con esa información se le da al médico y ya el médico inicia tratamiento para ese tipo de mordedura. Desplazarse lo más rápido a un hospital, perdón, exigir suero antiofídico ante diagnóstico de envenenamiento. Perdón. Entonces, ya es una pregunta de la evaluación. Tenemos al final de esta sección una evaluación, entonces para que tengamos en cuenta, en todo accidente ofídico se recomienda administrar medicamento o suero antiofídico antiveneno. No. Primero hay que hacer unos exámenes diagnósticos, unos exámenes de laboratorio, el tiempo de coagulación, tiempo de protombina, entre otra cantidad de clínicos o paraclínicos que puede determinar el médico para determinar si hay o no envenenamiento. Y ya después de eso determinan qué dosis le van a aplicar porque determinan si es leve, moderado o severo. Entonces, todo accidente ofídico debe ser evaluado en un centro asistencial. Linda Zapata, tienes manito levantada. Sí, señor, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, quería esperar que adelantara un poquito, pero ya me pilló ahí con la manito levantada. La pregunta mía es la siguiente. Yo trabajo en la parte de seguridad industrial, hace más o menos 10, 11 añitos, y siempre nos piden, Ecopetrol es muy intenso en eso, y siempre quieren que uno tenga suero antiofídico en el consultorio. Yo soy enfermera. Entonces, siempre yo les digo, nosotros como enfermeros no estamos autorizados para la administración en caso de un evento. Pensaría yo ahora, porque en realidad es la primera vez que estoy en una actividad de este tipo, estaba muy interesada en participar en ella, porque son muchísimas las lagunas que tengo. Entonces ahora entendería yo que la idea sería llegar con el paciente al centro médico y llevarles la opción de tener el suero antiofídico a la mano en caso de que, no sabe uno en Colombia, no lo tengan en el hospital o en la entidad en la que uno llegue. Estoy entonces, digamos, entendiendo eso. ¿Me podrías de pronto aclarar, confirmar o sí? Porque nosotros con una caja, con una ampolla de suero antiofídico, no vamos a hacer nada ante el evento de que a un trabajador pues le ocurra, sufra la mordida de una serpiente. Listo, Linda, muchas gracias. Buenas tardes. Entonces, empezó a confirmarte, listo. Digamos que sería irresponsable de nosotros, como en este caso mío, como auxiliar de enfermería o tuyo, digamos, como enfermera, administrar suero antiofídico. Y tú vas a ver, digamos, esto no lo recomiendo yo voy en contra de muchas, he visto videos, he visto personas, digamos, que recomiendan cargar el vial, que en este caso es una ampollita de suero, que ya lo vamos a ver más adelante en una de las siguientes diapositivas, es cargar el vial y yo mismo inyectarme. No. El suero antiofídico. Entonces sería irresponsable decirte, administralo tú como enfermera. Debemos de tener en cuenta que para la administración del suero antiofídico o ese suero antiofídico al momento de ser administrado a la persona puede generar mayores reacciones alérgicas o anafilácticas, que es shock anafiláctico, reacción alérgica a la administración del medicamento. Dame un momentico, Robinson, dame un momentico, ya te doy la manito, le termino de aclarar aquí a Linda una información. Entonces ya con, si yo no tengo con qué contrarrestar esa anafilaxia, si no tengo corticoides, incluso se requiere en algunos casos administración de adrenalina. Si no tengo eso, y bajo qué concepto, bajo qué criterios de administración, dosificación, yo no voy a administrar en la parte, digamos, prehospitalaria el suero antiofídico. Ahora, tú lo dices, tú lo tienes porque te lo exige una compañía X para prevención del personal. Pues sí, lo tienes. ¿Cuántos viales tienes? Tú me mencionas un tarrito, una cajita, y en algunos accidentes ofídicos se requieren mínimo 3, 4 o 6 viales. Entonces es insuficiente, digamos, contar con un solo vial para decir vamos a administrarle. Robinson, tiene manito levantada y ya le terminamos de aclarar a Linda. Robinson. Robinson, tenía manito levantada. ¿Ibas a decir algo? Hola, Harold. Sí, man. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mira, yo en cuanto a esa pregunta de los diales
suero monovalente y polivalente, inclusive suero para coral. Yo he estado con varias operadoras, pues afortunadamente he rotado por muchas operadoras. Y hay operadoras, por lo menos, que están en Valle Magdalena Medio y otras operadoras como el caso en la que estoy actualmente, que está en Putumayo, y exige a las contratistas tener cierta cantidad de diales de los sueros antiofídicos, pero precisamente no es para que los suministren sus enfermeras o sus médicos que están en la operación, ¿sí? El tema es que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una mordedura de una serpiente en Teteyé, que está ahí a la frontera con el Ecuador. Y para sacar ese paciente a las 4 de la tarde ya no lo puedo sacar por orden público y en helicóptero, entonces tengo que sacarlo por tierra y son como mínimo 5 horas, ¿sí? Y llegas a una población que es, puede ser Puerto Asís o Orito Putumayo, y en donde tú llegas a un centro hospitalario y no conocen el suero antiofídico, entonces ellos tienen que remitir ese paciente hasta Bogotá. Entonces, por eso las operadoras optaron por pedir que se tengan las unidades de suero antiofídico suficientes para que el médico ya en la parte intrahospitalaria pues tenga las unidades de suero antiofídico y pueda iniciar el procedimiento de suministro a sus pacientes. Caso puntual, en este turno se presentó un incidente con una mordedura de una serpiente y eso fue sobre las 11 de la noche. Sí, entonces, ¿qué pasó? Pues la contratista tomó sus unidades de suero antiofídico, los llevó hasta Puerto Asís y en Puerto Asís el médico, pues, después de los exámenes de laboratorio, determinó el tema y empezó a aplicar eh, el suero antiofídico. Ese era mi aporte, mi Harold. Listo, Robinson, muchas gracias. Entonces, digamos, Linda, digamos, ¿ha sido clara la información o tienes alguna duda adicional al respecto? No, perfecto, Harold y Robinson, muchas gracias. Tenía, digamos, esa concepción. Yo dije, no, esto debe ser porque si hay un evento, llegamos con el suero al centro médico o al área intrahospitalaria, porque evidentemente yo como enfermera, o sea, rotundamente no lo haría por las mismas razones que tú dijiste. Puede generar un shock anafiláctico, no tiene uno algo más ahí que eso, pero sí. Además, teniendo en cuenta, primero, yo considero que también a veces se exceden, ¿sí? Ya de pronto, perdón que me extienda un poquito, porque nos exigen tener, por ejemplo, en el caso de nosotros, 4 monovalente, 4 polivalente, y en realidad en ese momento cada caja que trae 2 viales, si no estoy mal, perdón, está en alrededor de entre 1.5 y 2 millones de pesos. Y a veces pasa un año porque sus fechas de vencimiento son muy cortas y se vencen y eso se pierde, mientras en otras entidades ni siquiera tienen la posibilidad de tenerlas. Pues las operadoras, los contratistas cumplen, pero pues también es un desgaste, digamos, económico y de pronto un poco como de abuso, diría yo. Pero pues sí está muy clara la información. Muchas gracias. Ya igual vamos a ver en una presentación, en una diapositiva más adelante, vamos a hablar, digamos, de los tiempos, digo, bueno, de la cantidad de viales que se requieren dependiendo del tipo de envenenamiento, de la severidad del envenenamiento. Pero sí, digamos, lo que tú mencionas, en Colombia puntualmente, como no se produce casi, como está un poco escaso, digamos, y hay pocos laboratorios que producen el suero antiveneno, pues digamos que los costos oscilan entre 350 a $400 dependiendo el tipo de suero, porque algunos conocemos como el suero polivalente, que es puntualmente para muchas especies, digamos, que generan, por decirlo así, los mismos efectos del veneno, pero si ya hablamos de algo específico al anticoral, pues los precios aumentan un poquito más. El anticrotálico, que ya es puntualmente para la serpiente cascabel, ya aumenta un poco más. La Botros, ya digamos que son más económicos porque digamos que es la que más se produce y la que mayor tiene incidencia. Entonces, continuemos aquí. Recordemos, todo accidente ofídico debe ser evaluado en un centro asistencial. Como medida de primeros auxilios, conservar la calma y calmar al paciente, alejar a la víctima del área del peligro, revisar por los alrededores del sitio a ver si se encuentra la serpiente, así lograr identificarla, observar la herida o huella del colmillo, en este caso, las improntas, que es muy importante, y tengamos presente lo que vimos el día de ayer en cuanto al tipo de mordedura o al tipo de dentadura, dentición
que esto me genera, digamos, un reconocimiento y para decir, venga, esta es venenosa o no venenosa. Y también nos ayudará a resolver la evaluación. Tenemos que ahí aparecen unas imágenes y sobre esa imagen empecemos a determinar si la mordedura es venenosa o no venenosa. Lavarla y limpiarla con solución salina. Retirar todos los objetos que ejerzan presión, anillos, cadenas, manillas, reloj y ropa para que no actúe como torniquete en las extremidades. Una recomendación, siempre entregámosle las prendas, las demás cosas al paciente para que no nos quedemos con ella. Inmovilizar el miembro comprometido en posición funcional. Tener controlada la respiración que sea lenta, teniendo en cuenta que el veneno tiene la propiedad de paralizar la actividad muscular. Un paciente en posición semisentado aproximadamente. Si tuviéramos, digamos, pues para el caso de Linda, fuera posible tener oxígeno, administrar oxígeno. En caso contrario, pues digamos, evitar, digamos, tanta agitación. Por lo mismo, porque si la serpiente es cascabel o es la coral, pues va a generar parálisis de la respiración y esto me va a complicar la situación del paciente con un paro respiratorio. Canalizar y colocar líquidos endovenosos, hasta ahí llegaríamos si, bueno, si tenemos el concepto y la técnica para hacerlo y podemos pedir concepto médico, canalicemos y con canalizar lo que estamos haciendo es hidratar. Recordemos que la primera forma de hidratar es administrar líquidos a la persona en cantidades porque eso lo que va a hacer es proteger el agua. Si hablamos de HAZMA, o sea, materiales peligrosos, sustancias químicas, el agua en cantidades es el mayor neutralizante. Entonces empezamos a neutralizar los efectos tóxicos del veneno en el riñón, que es lo que nos interesa proteger. Adicional a ello, administración de líquidos endovenosos también nos nos ayuda a generar una protección, nefroprotección, o sea, protección de los riñones puntualmente, mantener hidratado al paciente todo el tiempo, retirar cualquier objeto del miembro afectado, así como ropa muy ajustada, pues recordemos que ya los decíamos, para que no haya generado como un tipo de torniquete, lavar el área con abundante agua y jabón, eso permite reducir el riesgo de infección. Ya son las medidas puntuales de primeros auxilios. Recuerden, primeros auxilios para las personas que tienen un conocimiento básico, que no tienen, digamos, formación especializada, que no son técnicos prehospitalarios, que no son técnicos auxiliares en enfermería y no son personal de la salud puntualmente. Es lo que puede hacer una persona. Y aquí hablamos un poquito ya de la atención prehospitalaria que va más allá. Pero para ello, primero, pues recuerden, siempre sí o sí contar con un aval de un médico y que nos indique que sí, esto lo podemos utilizar. Recordemos que primero debemos abordar el edema. Esto vamos a utilizar dexametasona, cuya dosis será 8 a 16 miligramos intravenosa. Como ya tenemos al paciente canalizado, puntualmente la primera medida, estamos hidratando al paciente con solución salina, pues lo que hacemos es administrar dexametasona, que es un corticoide que nos ayuda, digamos, a reducir los efectos tóxicos, por decirlo de esa manera, del veneno. O sea, más que es como la intoxicación o la reacción alérgica del veneno. Vamos a generar una protección, una nefroprotección, y es protección de los riñones mediante dos mecanismos. Recordemos que el primero ya mencionábamos, solución salina normal al 0.9 de 500 a 1000 cc. Y segundo, administración de furosemida, 20 miligramos pasados 10 minutos de la hidratación. Administramos 500 cc, una bolsa o dos bolsas si tenemos suficientes bolsas de solución salina. Luego es furosemida, 20 miligramos 10 minutos después, lento, para empezar a hacer esa protección de los riñones que nos interesa y nos importa, porque rápidamente el problema del paciente puede salir de la situación, pero tiene un daño renal, ese paciente quedó en diálisis y ahí le llegó prácticamente la vida al paciente. Otra medida, analgesia, vamos a administrar para el dolor. No vamos a usar diclofenaco ni ibuprofeno, porque esto, el primero puede afectar los riñones y el segundo puede contribuir a las coagulopatías que produce el veneno, o sea, empieza a generar más coágulos de sangre. Y entonces, miren, por hacer más, quizás hacemos menos. Diclofenaco y ibuprofeno, descartado. Hay un medicamento que es de amplio espectro, que se utiliza a nivel intrahospitalario, incluso las personas que tienen consigo el suero antiofídico deberían de tener este medicamento que no son de uso comercial puntualmente,
como el ketorolac 20 a 30 miligramos intravenoso, o si es en pastillas sublingual, de acuerdo a la presentación, digamos, de este medicamento. Entonces, miren, en el primero tratamos la alergia o la anafilaxia con dexametasona, un corticoide. Vamos a utilizar un mecanismo para hacer hidratación o protección de los riñones y vamos a aplicar un analgésico, en este caso el ketorolac, que se consigue en Colombia, es de, recordemos, no es comercial que usted vaya a una farmacia y véndame el ketorolac, no, sí, digamos, con fórmula médica, pero sí es importante considerar tener estos medicamentos en nuestra dotación, cuando trabajábamos en sectores, por lo menos cuando hacían mucho la sísmica, pues obviamente van a tener que trabajar en zonas, digamos, donde hay presencia de muchos estos animales, o en campos, digamos, como Linda, en campos petroleros puntualmente, donde sí existe la presencia de estos animales. Trasladar al centro asistencial lo antes posible. Las dosis pediátricas deben ser ajustadas por un médico. Ahí sí, vuelvo e insisto, y hablábamos, repito lo que hablábamos con Linda en su momento, pues que yo como auxiliar o quizás ni como enfermero sería irresponsable empezar a administrar medicamentos sin consentimiento médico. Me aseguro siempre de aplicar la dosis correcta de cada fármaco y esas son unas recomendaciones. Ustedes pueden leer otra literatura o otra persona le puede decir, no, está loco, utilice diclofenaco, pues bajo estudios, incluso a nivel mundial no existe un concepto claro todavía sobre el tema. Algunos médicos hablan de una cosa, algunos médicos, pues, digamos, en Colombia, en la parte, digamos, límites con Venezuela, límites con el Ecuador, pues están llegando a esos acuerdos para empezar a decir, venga, este medicamento no lo administramos porque genera efectos secundarios y no nos interesa trabajar o atender efectos secundarios, y este sí lo vamos a utilizar porque ayuda. El ketorolac, digamos, es para dolores severos, puntualmente eso es más fuerte que el tramadol y otros medicamentos que son para dolores severos. Durante el traslado deben tomarse signos vitales y abordar cualquier complicación que se presente. ¿Claros allí, digamos, la información en cuanto a atención prehospitalaria? Sí, mi cabo. Ok, perfecto. Igual recuerden, esta información se la voy a compartir. Nosotros tenemos también un folleto donde hablamos los 11 no de la mordedura de serpiente, y incluso en ello está, digamos, esta parte de atención prehospitalaria, que si pues nos vemos involucrados por nuestro trabajo o por, en este caso, los bomberos de Barbosa y otros sectores que tienen, digamos, interacción mucho con estos animales, pues sería empezar a establecer unos protocolos en caso de algún tipo de evento, y más para nosotros como respondedores, ya que atendemos incendios forestales, estamos en sectores aledaños, lejos, donde el hospital más cercano es 3, 4, 5 horas aproximadamente, y mientras nos lleguemos allá, pues el paciente se nos puede empezar a complicar. Entonces, eso va siempre con recomendaciones médicas. El tratamiento médico, que es lo que venimos siempre abordando, es la administración del suero antiofídico polivalente, anticrotálico, anticoral y otros. Ahora, hay 3 medicamentos que están en la parte inferior: clorfeniramina, adrenalina o desametasona. Y esto medicamentos, por eso es de uso intrahospitalario, porque el paciente sufre un shock anafilático y hay que inmediatamente empezar a contrarrestar ese efecto o esa anafilaxia. Por ello no se recomienda en la parte prehospitalaria. Incluso yo he visto videos, lo respeto, no lo comparto, de personas que cargan, dicen, yo cargo mi suero antiofídico, cargo un tarrito y yo mismo me lo inyecto mientras llego al centro asistencial. No, venga, pero si eso le da una anafilaxia, edema, digamos, en tráquea, paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio y se murió. Entonces, digamos, no lo hagamos o no recomendemos cosas que son de manera irresponsable. El suero antiofídico se administra en centro asistencial bajo estudios inicialmente para determinar la severidad primero y empezar a determinar qué tipo de serpiente fue la que generó el envenenamiento, y asimismo determinar qué tipo de suero se requiere. Y si hay reacción alérgica, pues se va a administrar medicamentos que ya el médico sabrá su dosis, la adrenalina, dependiendo para qué tipo, entonces empieza a determinar
cuánto adrenalina necesita administrar, y aún sabiendo de que el paciente ya es alérgico al suero antiofídico, deben de continuar administrándole el suero antiofídico, que es lo único que le va a quitar o contrarrestar el envenenamiento por las toxinas del veneno. ¿Qué es alérgico? Empiezan a controlar con dexametasona, con corticoides, la anafilaxia, y empiezan a administrar el suero antiofídico, digamos, a menores cantidades, en menores dosis, pues porque se requiere sí o sí. Entonces aquí venimos el tema de la administración del antiveneno, y aquí viene también la segunda parte de la respuesta hacia Linda, que ya vamos a verla en presentación. Digamos que hablemos de dos envenenamientos, botrópico y crotálico. Entonces, botrópico, la cuatro narices, la talla X, la mapana, entre otras, y la otra, que es la crotálica, la serpiente cascabel. Entonces, para el primero, botrópico leve, me dice que bajo unos síntomas específicos, la seroterapia es 2 viales. Pero hablemos del leve, del severo, perdón. Entonces me dice que hay edema local intenso y hemorragias locales y sistémica, oliguria o anuria, ausencia de orina, tiempos de coagulación muy prolongados, más del 75% de sangre no coagulable, 6 viales. 6 viales. Entonces mire que aquí venimos que el botrópico genera lo contrario a la serpiente cascabel. En este caso, la sangre no va a coagular. Y si hacemos la pruebita del tubo vacío, tubo seco, pues ahí vamos a determinar que no hay coagulación. Normalmente con el tiempo la sangre se tiene que coagular en una persona que no tiene ningún síntoma, pero si está envenenada por una botros, va a ser incoagulable. Y en este caso, en un severo, son 6 viales. Ahora hablemos un poco del accidente crotálico. Me dice o me indica que si estamos hablando de un accidente severo, debemos de administrar o se deben de administrar 10 viales. Ahora, Linda, tú me dices, en tu dotación que te hayan exigido, ya han pedido, ¿cuántos viales contienes puntualmente? 4 y 4. 4 y 4, o sea, para cada uno. ¿Y cuál es la serpiente o el grupo de serpiente que tiene mayor presencia en la zona donde te encuentras en este momentico? Predomina las 4 narices. Hay cascabel, pero la 4 narices predomina. Ok, perfecto. Tú estás por allá, por el lado de Acacia, ¿cierto? Sí, en ese momento en la Casillas. Ok, incluso cuando estabas acá para los lados de Rubiales, también, digamos, tiene mayor presencia la cuatro narices, en este caso la Botros, y seguido, digamos, ya de la cascabel es muy poca actualmente en ese sector, y la coral, digamos, tiene presencia, pero no en cantidades altas, la coral verdadera. Entonces, digamos que esta es la seroterapia que se debe administrar intravenosa de acuerdo a la severidad del envenenamiento. Análisis previos de administración del suero, pues decimos que debemos realizar unas pruebas o unos laboratorios manuales o ya, digamos, con química de tiempos de coagulación, tiempo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y va a mencionar algo? No, ok. Entonces, tiempo de protrombina, examen de orina, proteinuria y hematuria. Y pues proteinuria me indica que si hay presencias de proteínas en la sangre, y hematuria, en la orina, proteínas en la orina y hematuria, sangre en la orina, pues ya van a empezar a determinar el tipo de envenenamiento y empezar a descartar cuál fue la serpiente que pudo haber administrado el veneno. Esto, la pruebita del todo o el nada, la que vimos ahorita en vivo, no requiere, digamos, que sea en centro médico, tengamos los tubitos secos y podemos hacer, digamos, la extracción de la sangre, 3 cc de sangre del paciente o la paciente, y lo instalamos allí, posición vertical, recuerden, 10 minutos aproximadamente. Si hay coagulación rápido, pues el envenenamiento, si hay envenenamiento es por una serpiente cascabel, y si al contrario, ya te doy la palabra, Linda, si al contrario no hay coagulación después de 20 minutos o la coagulación, digamos, es imposible, pues ya estamos hablando de otro tipo de envenenamiento. Si al contrario, digamos, pasado 15 minutos aproximadamente, existe una coagulación, digamos, lenta como normalmente va a ocurrir, pues no hay ningún tipo de envenenamiento. En este caso, Linda.
¿cuánto tiempo después de la, o sea, cuánto tiempo que se presume la mordedura se puede tomar esa muestra? ¿Inmediatamente? Inmediatamente, o sea, inmediatamente, porque como les digo, o sea, en 6 segundos ya ya empezó a hacer el efecto, si es hemotóxica, para el caso de las cuatro nariz, para el caso de la cascabel, que es hemo, y por lo menos la cascabel es hemocitotóxico, o sea, entonces ya tiene otro tipo de coagulas, digamos, otro tipo de efecto secundario, pero eso es inmediato, ya ataca el torrente sanguíneo, inmediatamente ya se presencia, digamos, esta situación. Lo que debe de hacer es esperar 10 minutos más o menos para empezar a determinar un diagnóstico. Ya 10 minutos antes, coagulación rápida, menor de 10 minutos es cascabel, mayor a 20 minutos, un poquito más, la coagulación es otro tipo de accidente, o que no hay coagulación, digamos, prolongada ni extendida, es que no hay ningún tipo de envenenamiento por ningún tipo de serpiente, o que si hubo una mordedura, pudo ser una mordedura seca, quizás la serpiente no era venenosa. ¿Claro es hasta allí, hasta el momento, la información que se les ha brindado? Sí, mi cabo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Algunas recomendaciones, si no hay preguntas, algunas recomendaciones para la prevención del accidente ofídico en las zonas donde hay presencia de estos animales, tener en cuenta siempre usar botas, preferiblemente caña alta. Recordemos que ellas tienen unas fosetas sensoriales que determinan calor y temperatura, son, digamos, infrarrojas. Y con eso, determinar calor y temperatura, ellos directamente determinan a dónde van a atacar. Y por eso, si se carga en caña alta, pues normalmente los accidentes no van a ocurrir en las partes bajas, pero pues no van a determinar calor o temperatura puntualmente. Ya saber dónde metemos las manos, siempre utilicemos algún elemento extendido que me permita generar una extensión mientras rebuscamos allí en los sectores, ya que como las serpientes son de sangre fría puntualmente, siempre van a buscar puntos donde van a estar, digamos, fresquitas o a una temperatura ambiente promedio. Adicional, manejo adecuado de las basuras, roedores, porque las basuras atraen roedores, los roedores atraen serpientes como, digamos, un manjar exquisito para las serpientes. Ante un encuentro, evadir y no molestar si no genera riesgo para las personas. Si genera riesgo para la persona, primera medida es indicar, llamar a los bomberos o llamar a si son empresas privadas, llamar al equipo de respuesta para que hagan el control. Tratemos de no matarlas porque, pues, digamos, si nos ponemos a ver o analizar, nosotros estamos invadiendo la fauna donde ellas, digamos, siempre han vivido, entonces pues tratemos de retirarlas del sitio, no las matemos. Y si podemos, en algunos casos, pues haga el control de manera segura y llamen a Instituto Nacional de Salud para que realice su control y posterior análisis. Linda, ¿tienes manito arriba todavía? ¿Algo adicional por preguntar o era antes? No, señor, qué pena, no se me olvidó. Ok. Otra recomendación, cuando estemos caminando en sabana por acción oficio de lo que hacemos normalmente, pues caminemos un poco brusco, un poco fuerte, pisando fuerte, ya que por tema de vibración, ellas van a determinar como el tamaño de la presa, por decirlo así. Entonces, al ser una presa grande, al sentir pasos grandes, por la vibración empiezan a decir, venga, no, esta no es mi presa, aquí ya me siento amenazada, me retiro. Recuerden siempre, si se sienten amenazadas, ellas van a atacar inmediatamente, se van a defender. Entonces, pues siempre caminemos, sepamos pues, en lo posible que podamos realizar, digamos, yo como bombero, cuando tenemos incendios forestales, pues es imposible a veces porque el pasto a veces le da a uno la cintura, incluso en algunos momentos, es imposible poder observar, pero tratemos, digamos, siempre de hacer ruido antes de dar el paso, escarbar con algo o algún elemento que me permita escarbar. Un caso puntual hace muchos años nos sucedió en el trabajo, estábamos teniendo un incendio forestal o se estaba teniendo un incendio forestal
en uno de los campos y un compañero con un batefuego golpeó una cascabel. La cascabel inmediatamente lo que hizo fue defenderse y atacó al batefuego. O sea, no atacó al compañero porque lo primero que pues lo tocó la serpiente fue el batefuego y marcó los colmillos e impregnó el batefuego del veneno. Entonces, digamos, siempre pues van a tratar de defenderse en lo posible. Si usted las pisa, si usted las ataca con algo, pues va a estar en riesgo usted puntualmente. O algunas otras recomendaciones de las que tenemos aquí, aplíquenlas todas para evitar cualquier tipo de incidente o accidente. Hablamos para el control ofídico, hablamos aquí va del key herpetológico, el cual nos permite realizar una captura segura de ese tipo de animales, tipo de serpientes. Pues se recomiendan algunas pinzas especiales que vienen de 1,20 m, 1,50 m aproximadamente, o unos ganchos, los cuales me permiten, si la serpiente es muy pesada, pues me permite generar un equilibrio y pues no lesionarla, porque es lo que tenemos que evitar. Un balde o una caneca, la cual tenga, se recomienda, ¿sí? Porque usted va a encontrar en el mercado muchos baldes, muchas vasijas que tienen tapa sellada totalmente, pero lo que se recomienda, digamos que por mi experiencia o por la experiencia, digamos, en el trabajo, ya que son 11 años en el hábitat trabajando con eso, realizando controles ofídicos, entonces se recomienda que tengamos una visual a la serpiente para el momento de cuando recién la ingresemos, para trasladarla a una zona segura, y cuando la vamos a liberar, sepamos dónde está y qué está haciendo puntualmente en ese momento el animal. Nos contaba una persona que trabaja en Medellín, que trabaja en un laboratorio donde tienen de serpientes cascabeles, que en algún momento estaba haciendo una demostración en vivo con la serpiente, una cascabel, la metió en el balde. Cuando fue a taparla, colocó la mano encima de la tapa, la serpiente brincó y alcanzó a perforar con el colmillo, perforar la tapa del balde y lo alcanzó a rozar, y duró 3 meses, si no estoy mal, en estado de coma, algo así fue que nos indicaba la persona, porque le alcanzó a, digamos, a inyectar, inocular parte o gran parte del veneno. Entonces, digamos que siempre recomendamos seguridad en la manipulación. Algunos elementos que podemos utilizar o hemos utilizado en algún momento improvisados, tales como, ¿cómo se llaman? Escobas, recogedores, pues no es lo más indicado. Incluso hay una recomendación de el traslado, realizarlo en lonas o en costales o en bolsas, pues digamos también estamos expuestos porque no sabemos dónde está la cabeza de la serpiente, y esto puede generar así que pues podamos tener contacto, nos pueda, digamos, generar algún tipo de lesión. Entonces, un balde con una tapa transparente o con una malla transparente para poder observar a la serpiente. La captura segura de serpientes se realiza, pues primero debemos asegurar la cabeza. Son fotos, digamos, tomadas, digamos, en campo al momento de realizar. En este caso, la primera imagen es una cuatro nariz, pelvegato, digamos, considerablemente grande, 1,20 m aproximadamente. Lo primero que se hace con las pinzas es asegurar la cabeza lo más cercano a la cabeza puntualmente, pues para evitar, digamos, que empiece, digamos, se colocan agresivas y pues evitar generar lesión. Y si la serpiente es muy grande, pues utilizamos el gancho como respaldo, lo disponemos en la caneca, la sellamos, trasladamos y reubicamos. Por experiencia puedo decir dos cosas. Lo primero, la cuatro nariz es territorial y quiere decir que son las que van a atacar rápidamente. Así usted no las esté molestando, van a atacar rápidamente. Son agresivas, son territoriales, entonces van a agredir rápidamente a las personas. A diferencia de la serpiente cascabel, que son más defensivas, no son tan territoriales, solo, digamos, cuando se sienten muy atacadas es que se van a defender, y ahí sí, como dicen, empiezan a chillar los cascabeles, y ahí sí tengamos mucho cuidado con este tipo. La disponemos en la caneca. Por último, terminamos con la liberación en una zona segura, en la zona segura considerada donde no va a generar peligro para las comunidades, para las facilidades en campo, para las personas. Siempre lo retiramos a un morichal.
Terminamos con esta frase. Las serpientes a veces se perciben como malvadas, pero también se perciben como medicina. Si miras una ambulancia, hay una serpiente a un lado de la ambulancia. Nicolas Cage. Y pues recuerden, yo soy Harold Bejarano. Aquí está el material de referencia, donde se tomó toda la información de la capacitación para preparar esa capacitación. Espero que haya sido de agrado, que haya cumplido y suplido todas las expectativas que han tenido todos y cada uno de ustedes. No sé si tienen en ese momentico, voy a dejar de compartir. Si tenemos alguna pregunta al momento. Linda, David, Eider, Cristina, Yorleni, Duval, Ovidio. Hasta ahora todo muy bien, me parece bien. Ayer desafortunadamente no pude estar muy como que al 100 porque estaba viajando y no tenía mucha señal, pero excelente, excelente porque como les decía al principio siempre hay muchas lagunas. De pronto ustedes veo que la mayoría son de la parte de rescate y eso, de pronto están como más en contacto con esa actividad, pero nosotros estamos como que ahí en el consultorio esperando a ver qué llega y en realidad hablo por mí personalmente. O sea, siempre he estado como a la expectativa de que pasa o no pasa, pero también con un poco de miedo por no saber, digamos, cómo, o sea, si lo que hiciera en el momento fuese lo correcto. Entonces yo creo que de aquí salgo un poquito de ducha, que vengan todas las serpientes que quieran. Ok, listo. Entonces decimos que tenemos restricción en ese momentico por el chat de la reunión. Por el grupo de WhatsApp se acaba de compartir la asistencia, al igual